Hola, hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar de Gedeón. Gedeón era un hombre israelita que vivió en el tiempo en que Israel se portó muy mal. Dice la palabra de Dios que Jehová vio que Israel estaba haciendo lo malo ante sus ojos, alejándose, apartándose de él, y dice de que Dios los entregó de manos de sus enemigos. Y Gedeón era parte de las tribus, ya era parte de ellos, de los israelitas. Y dice que durante 7 años ellos fueron castigados. Pesaba sobre ellos una maldición. Dice que venían sus enemigos y venían y robaban todo lo que habían sembrado. ¿Mm? Y ellos no veían cosecha. Era tremendo esto. ¿Y qué hacían los israelitas cuando esto sucedía? Dice que ellos veían que llegaba el tiempo de la cosecha y ya sabían que venían ellos porque como fueron 7 años que pasaba lo mismo, durante los segundo, tercer, cuarto años ellos ya esperaban a los madianitas para que vinieran a quitarles, cierto, su cosecha. Y dice que ellos se escondían en cuevas, se escondían en cuevas por temor, por temor a, a los de esa tribu. Tremendo. Y el temor, cómo el temor te paraliza y te hace perder bendiciones muchas veces, porque el temor es antife. El temor es antife. ¿Qué significa? Dijimos que en un video anterior hablábamos de la fe y hablábamos de que la fe es esperar lo que no ves. La fe, caminar por fe, significa eh, esperar algo que vas a recibir, que aunque no lo ves, crees, crees que va a llegar y que va a suceder. Y esta palabra nos enseña mucho, mucho acerca de la actitud del pueblo de Israel, cómo ellos estaban tan alejados de Dios que sentían mucho temor, y en vez de enfrentar a sus enemigos con fe, en vez de pedirle a Dios, en vez de clamar al Señor, ellos preferían esconderse en cuevas y sus enemigos seguían robando la bendición a Israel. Mira, vamos a leer Jueces capítulo 6. Esta palabra tenemos que aprender a llevarla a nuestras vidas. Dice, capítulo 6, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos los destruían, ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. ¡Wow! ¡Qué tremendo! De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Mira, después de 7 años clamaron a Jehová. Durante 7 años se empobrecieron. Durante 7 años vieron venir a sus enemigos en contra de ellos. Y ellos se escondieron en cuevas, hicieron ellos mismos las cuevas. Ellos prepararon sus cuevas para esconderse. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas están detenidas? ¿Cuántas bendiciones? Porque te alejaste de Dios, porque no has buscado al Señor, porque no has clamado a Jehová. Y están ahí esperando para ser vencidos, esperando para venir hasta ti, para llegar hasta ti, porque Dios las preparó para ti, para mí. ¿Cuántas cosas
porque el temor nos paraliza. Y dice la palabra de Dios que el justo vivirá por medio de la fe. Es decir, que tenemos que dar pasos de fe. Pero mira la enseñanza. Dice que ellos clamaron después de 7 años. Y este fue un castigo de parte de Dios. Dice que Dios los entregó a los madianitas por causa de la maldad de Israel. O sea que ellos ya venían alejados de Dios. Y Dios les manda a sus enemigos. ¿Pero para qué? Para esto, para que ellos se volvieran a Él. Porque Dios no hace nada porque sí. Dios quería perdonarlos, Dios quería hacerlos volver a Él, porque solo en Él somos bendecidos y prosperados, no solamente en lo económico. Ellos estaban pasando hambre, dice que no dejaban nada, devastaban todo. Tremendo. 7 años empobrecidos. En el verso 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, de la esclavitud. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. ¿Sí? La tierra que le dio Dios. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. No, porque se hicieron cuevas y se escondieron allí, enfrentaron a los madianitas. Fue como cuando Israel fue atacado por los filisteos. El otro día en otro video hablábamos de los Saúles y los David, y veíamos cómo David enfrentó al gigante, cómo él fue delante del gigante y le dijo: ¿quién eres tú que vienes a amenazar al ejército de Jehová? Y él peleó contra el gigante, porque era un hombre de fe, valiente, que no temía. Tremendo. Ellos temieron y se escondieron en cuevas. Y entonces Dios manda a este profeta y el profeta les dice: Dios, que los sacó de Egipto, de la esclavitud, que les dio tierra y que les dijo que no temieran a los dioses de los amorreos. Los amorreos estaban en la tierra que Dios les asignó y ellos tuvieron que tomar la tierra. Eso está en Josué. Josué lideró esto y ellos tomaron la tierra prometida, pero tuvieron que pelear contra el amorreo, el jebuseo, contra todos los que estaban ahí en la tierra, y tomaron la tierra. ¿Cuál fue el error que cometió Israel? Que dejaron parte de los enemigos allí en esa tierra. Hicieron convenio, hicieron pacto y dejaron unos cuantos ahí. ¿Qué pasa? Que con el tiempo se multiplicaron y se levantaron nuevamente contra ellos. Porque esa tierra es para Israel. Es la promesa de Israel. Ellos no entendieron. No siguieron las instrucciones completamente. Entonces, cuando uno no sigue las instrucciones completamente, vienen las consecuencias. Entonces dice: y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahí estaba Gedeón. Viene el ángel de Jehová, se aparece y dice que se pone debajo, se sienta debajo de una encina, como de un árbol. Y dice de que ahí vio a Gedeón, el hijo de Joás. Dice: y él estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo, preparándolo para esconderlo de los madianitas. Es decir, ya vienen los madianitas, pesco el trigo y lo escondo. Eso estaba haciendo él. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
Mira lo que le dice. Y él se estaba preparando el trigo para esconderlo. Él no se estaba preparando para la batalla, él no estaba llamando a los otros israelitas para que pelearan, no estaba motivando a nadie. No, él estaba simplemente sacudiendo el trigo, preparándolo para esconderlo de los madianitas. Y Jehová lo saluda así. Le dice, varón esforzado y valiente. ¿Viste que Dios es el primero en enseñarnos a hablar? Es el primero en enseñarnos a caminar por fe. Porque de valiente nada. Esforzado en esconder el trigo. Entonces, ahí vemos, ahí Dios nos está dando la clave. Nos está enseñando cómo debemos conducirnos ante estas situaciones. Él no habló el problema. Él no le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás escondiendo el trigo? ¿Y después te vas a ir a esconder a la cueva? No le dijo eso. Le dijo, Jehová está contigo, le dice el ángel de Jehová. Varón esforzado y valiente. Es decir, él suelta una palabra de bendición sobre su vida. Llamó algo que no es como si fuera. Por fe le dijo eso. Así es como debemos hablar nosotros ante nuestras circunstancias. Llamar las cosas que no son como si fueran. Para que el Señor que escucha nuestro hablar nos bendiga. Cada palabra que sembramos es una semilla. Qué importante. Entonces ya la aparición del ángel de Jehová por el clamor del pueblo arrepentido tuvo una respuesta. Y mira lo que dice en el 13. Estamos leyendo, ¿cierto? Jueces capítulo 6. Ahora vamos al verso 13. Y Gedeón respondió, oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no os sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él le respondió, te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Mira, este hombre estaba muy dañado. Ve, le dice, le da la instrucción. Primero le dice, Señor, ¿dónde está tu palabra? ¿Dónde está? Dice, nos enseñaron de que nuestro Dios nos sacó de Egipto. ¿Por qué nos has desamparado? Le dice. Y nos has entregado en mano de Madianita. Y mirándole Jehová le dice, ve, anda, salvarás al pueblo de Israel. ¿No te envío yo? Y mira la respuesta que le da. ¿Cómo salvaré a Israel yo? Mira, mi familia es pobre. Vengo de una familia pobre y yo soy el menor de mis hermanos. Y Jehová le dice, pero yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él le responde, yo te ruego que si haya dado gracia, me des señal de que tú me estás hablando. O sea, él se miraba tan pequeño, se veía a sí mismo tan pequeño, que le dijo, ¿cómo voy a ir yo? Soy el menor, mi familia es pobre. ¿Estás seguro? Y él le dice, yo te envío. Si es verdad esto, si tú has hablado conmigo, si es verdad, si no me lo estoy imaginando. Yo creo que él dijo, ¿por qué Dios me va a hablar a mí? ¿Por qué me iba a escoger a mí que no soy nadie, a mí que vengo de una familia pobre, para esta hazaña, para pelear contra un ejército, para salvar a mi pueblo? ¿Quién soy yo?
se veía pequeño, se miró a sí mismo. Pero Dios, Jehová, ya había soltado una palabra sobre él. Varón valiente y esforzado. Dios ya la había soltado, pero él no lo entendía así. Dios es creativo. Cuando Dios suelta una palabra, Él crea con esa palabra, crea realidades. Y le pide una señal. Una señal. Yo creo que siento en mi corazón que si a ti o a mí nos pasara esto o te sucediera algo así, yo creo que tendrías a lo mejor la misma reacción. Porque que Dios se te aparezca, el ángel de Dios, y te diga y te asigne algo, lo primero que te vas a preguntar, ¿y por qué yo? Y dependiendo tu autoestima, dependiendo cómo tú te veas, va a ser la respuesta que le vas a dar al Señor. Este hombre llevaba 7 años escondiéndose en una cueva. Su familia estaba empobrecida y no había nadie que levantara a Israel. Él creció en medio de ese entorno. Él creció viendo eso durante 7 años. Tremendo. Cuántas limitaciones en nuestras vidas por causa de nuestro pasado, por causa del menosprecio, por causa de nuestras vivencias, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestros temores. Pero cuando Dios viene a nuestras vidas, viene a sanar, viene a restaurar, viene a soltar una palabra sobre nosotros. Derrama su espíritu, yo estaré contigo, mi espíritu irá contigo, valiente y esforzado, y vencerás como un solo hombre. No le dijo, anda, toma un ejército y los vas a vencer. No, los vencerás como un solo hombre. Tremendo. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levaduras y una efá de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en la olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Le hizo ofrenda a Jehová. Él le pidió la señal y le dijo que le iba a hacer una ofrenda, que se quedara hasta que él presentara la ofrenda. Y Dios se quedó, el ángel de Dios se quedó. Y dice que consumió este holocausto, esta ofrenda. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, le dijo, oh Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti y no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta ahora en Ofra. Aconteció que de la misma noche le dijo Jehová, toma un toro y un hato de tu padre y el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente, y tomando segundo toro, sacrifícalo como holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Mira lo que Dios le estaba pidiendo a Gedeón para poder terminar con esta maldición. Le dijo, te voy a dar una orden, vas a vencer a los madianitas, te estoy dando una señal. Consumió el holocausto, él le pidió una señal, recibió la respuesta, se quedó hasta el final y consumió el holocausto. Eso fue algo sobrenatural. Él vio el fuego, como consumió en la presencia del ángel de Jehová. Consumirlo. Luego, después de esto, de consumirlo, él le dice, vas a hacer otro holocausto, vas a tomar un toro, un cabrito y vas a ir al altar que edificó tu padre, a Baal. Ellos estaban adorando a Baal, al Dios de la prosperidad. Ellos estaban adorando un Dios que no era Dios. Ellos estaban adorando a la imagen de acera y a Baal.
dioses que Dios aborrecía, que no eran dioses, claramente. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Baal es el dios de la prosperidad, de lo material. Entonces, ellos estaban haciendo esto y Dios le dice, rompe, destruye esos altares y no tengas temor. Y ahí, donde están esos altares, levántame holocausto a mí, al verdadero, a Jehová, al que te sacó de Egipto, al que sacó a tu pueblo de Egipto. Y así lo hizo Gedeón. Dice que tomó de 10 hombres de sus siervos, se hizo como Jehová dijo, mas teniendo que hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Tuvo que hacerlo de noche porque él, obviamente, todos lo iban a ver. Entonces, para no tener contratiempos, prefirió hacerlo de noche. Tomó 10 hombres para destruir esos altares. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido como holocausto sobre el altar edificado, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Razón tenía, ¿cierto? O sea, ellos estaban inquiriendo, ¿por qué tu hijo derribó el altar? Mira lo que hizo, sácalo para que muera por lo que hizo. Entonces le dice, ¿y ustedes lo van a defender? ¿Ustedes lo van a matar por haber destruido el altar de Baal? Y Baal no es Dios, que se defienda a él, que lo mate. Si realmente es Dios, que mate él a mi hijo. Aquel día Gedeón fue llamado a Jeroboal. Jerobaal, esto es contienda Baal. Le cambiaron el nombre, dice, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, significa contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y los malecitas del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Mira, imagínate, él derribó los altares, y después los madianitas mandaron mensaje a Neftalí y a varios de las tribus, a los líderes, para reunirse. Y Gedeón todavía tenía miedo. ¿Y qué hace? A pesar de que ya Dios le había permitido derribar los altares y salir ileso, porque ninguno de sus compatriotas le pudo hacer daño. Cuando escuchó de esta reunión, que ellos venían pasando por ahí y estaban mandando mensajeros a Neftalí y a las diferentes tribus, él clamó al Señor nuevamente para pedirle nuevamente una señal. ¿Y sabes qué? Dios le volvió a dar la señal, porque Dios, en su infinito amor y gracia, conocía el corazón de Gedeón y sabía el daño que había en él, el temor, el tremendo temor que había por causa de su menosprecio, de sentirse pequeño. Aún no entendía que Dios le dijo esforzado y valiente. Había sido capaz de derribar los altares a Baal. Eso lo hace un valiente, sin temer de lo que podían hacerle los otros.
tus compatriotas que aún estaban ciegos a pesar de que clamaron a Jehová, seguían adorando a Baal. Y eso pasa con muchos de nosotros, con muchos cristianos, que a pesar de amar a Jehová, de que a pesar de adorar a Dios, aún hay Baales en la vida de los creyentes, de muchos creyentes. Hasta que Dios nos quita el velo, hasta que Dios nos muestra la verdad. Y esos temores son ataduras, son Baales, son gigantes en nuestras vidas, son Baales. Porque la fe tiene que manifestarse con valentía, creyendo en Jehová, poniendo nuestra confianza en Él. No existe ni un poder mayor al de Jehová. No existe ningún poder mayor a Jehová. Si tú crees en Él, si hemos creído en Él, tenemos que perseverar en esta fe y perder el temor. Ciertamente que el temor quiere venir. Yeshua, cuando dice la palabra de Dios que Él aprendió la obediencia, que Él padeció y ciertamente que sufrió. Cuando Él fue a morir, a entregarse, dice que Él sudaba lágrimas y sangre y agua. Y Él clamaba al Señor. Él sabía lo que iba a padecer. Yo creo que el temor quiso venir a su corazón. Y Él dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Era tal el estrés por lo que iba a vivir. Pero sin embargo, en ese clamor, Él rindió su vida igual. Fue más allá. Entonces, si nosotros oramos al Señor y presentamos nuestros temores a Él, nuestras debilidades, Él va a derramar de su gracia, de su fuerza, de su valentía, para que podamos salir adelante en aquello que tememos. Yo no sé cuál es tu temor, pero ciertamente que Dios lo conoce. Por algo me hace hacer este video y tú estás escuchándolo. Sea cual sea tu temor, entrégaselo a Dios. Confía en Él, cree en Él, que Él te va a liberar. Clámale. Él dice, clama a mí, yo te responderé, te libraré, te glorificaré y te mostraré mi salvación. Finalmente, el Señor le da la victoria a Gedeón. Le da la victoria. ¿Por qué? Porque él fue obediente, siguió la instrucción. Era débil. Tenía muchas debilidades porque su vida no había sido fácil, sin duda. Venía de una familia pobre, fueron saqueados, pasaron hambre. Él era el menor de sus hermanos, pero él obedeció, rompió los altares de su padre, que su padre tenía en la casa. Imagínate, ¿cuántos altares tendremos nosotros en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra herencias, digamos, costumbres, culturas, enseñanza de nuestros padres? ¿Cuántos altares tendremos que romper en nuestra familia por causa de nuestro amado, de nuestro Dios? Debemos ser valientes y enfrentar nuestros temores. Él sabía que iba a tener que enfrentar a su padre, porque era el altar de su papá, el que destruyó. No tuvo temor. Cuando nosotros caminamos de la mano de Dios, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, Dios nos instruye. Dios nos dice, nos enseña de qué manera tenemos que destruir los Baales. Nos da la valentía, nos da el coraje, la fe necesaria. Estos madianitas que venían contra Israel todos los años a robar la cosecha, ese año no pudieron contra Israel, porque Israel clamó a Dios. Si hay algún área en tu vida que tú sientas que está siendo robado, clama al Señor. Si sientes que estás en una cueva
oscura, si sientes que no puedes salir de ahí, clama al Señor. Si el temor te ha invadido, si estás paralizado, detenido, estás estacionado, clama al Señor. Si temes por la vida de un familiar, clama al Señor. Valiente y esforzado, sigue clamando, sigue creyendo. Aférrate a Dios con todo, que Él te va a levantar, Él te va a dar fuerza, Él va a derramar su gracia. Queridos hermanos, esta historia es maravillosa. Yo te insto a que puedas seguir escuchando. Está en Jueces capítulo 6. Bueno, habría que continuar al 7. Es maravillosa la Biblia, sin duda. Todas las historias que están en la Biblia, todos los relatos, nos dejan una enseñanza. Todos los hombres de Dios, Abraham, Josué, Moisés, Gedeón, Jeremías, Isaías, Elías, todos tenían debilidades. David, el mismo David, cometieron errores, debilidades, porque estaban en este cuerpo. Y con esto Dios nos enseña, y no es casualidad, a que a pesar de que ellos sabían que eran débiles, a pesar de que ellos cometían errores, Jehová estaba con ellos, porque tenían un corazón humilde, para dejarse guiar por Dios, para buscarle. Eran humildes, no porque no pecaran, no porque no tuvieran errores, no porque no tuvieran debilidades, Dios los escogió. No, sino porque eran humildes y Dios sabía que ellos iban a obedecer con todas sus limitaciones. Y Dios soltaba palabras sobre ellos. Y de esa forma los bendecía y bendecía al pueblo. A través de ellos bendecía al pueblo. ¿Sabes que cuando Dios suelta una palabra sobre tu vida, no solamente es para bendecirte a ti? Es para bendecir tu familia, es para bendecir tu hogar, es para bendecir tus hijos, tu esposo, tu madre, tus hermanos, es para bendecir a tu vecino, a todos los que te conocen. Así que tengamos fe, seamos como Gedeón, creámosle a Dios, creamos en que Él nos esfuerza, Él nos ayuda, Él nos alienta y Él va con nosotros y en nosotros. Y Dios va a hacer, primero creo, después veo. El justo por la fe vivirá. Bendiciones, querido hermano.